quién es el estándar? El ácido oleico, siempre el oleico, ¿sí? Entonces, los usos de estos aceites son industriales, ¿no? Importantísimo tener en cuenta que los aceites también incurren por la viscosidad que estas poseen para que puedan adherir, ¿no?, ciertos tipos de pigmentos o colorantes a lo que vienen a ser las industrias de las pinturas. Es por cohesión, es por adhesión, eso es importante. Siempre estos le van a dar una cohesión, o sea que atrapen el pigmento, ¿no?, y lo vuelvan permanente, ¿sí? Por eso es que lo usan para lo que viene a ser las imprentas, para impermeabilización, la fabricación de hule, ¿no? El aceite de lino, importantísimo, siempre. Y nosotros sabemos que hay también muchas elaboraciones de biodiesel, ¿no? Como el ricino. El ricino, cuando ustedes, no sé si han visto, cuando ustedes hacen, por ejemplo, se les hace un poco complicado prender el carbón para cocinar algo, para cocer algo, de pronto la leña, un poquito de aceite de ricino es importantísimo, aviva inmediatamente, ya no necesitan mecheritos, nada. Sí, pero el aceite de ricino es mucho más inflamable que otros. Sí, cualquier aceite prende, eso es cierto, pero no mantiene esa llama, se apaga muy rápido. El aceite de ricino es mucho más viscoso, más grueso. El aceite de palma, de piñón, ¿no? Y como comestibles ya sabemos que también juega un papel importante en la fijación de calcio, caroteno, tiamina, lactosa, ¿no? Posee vitamina A, D y K, y también nosotros consumimos, ¿no?, aceite de girasol algunos, otros de soya, aceite ¿de qué más es? Aceite de palma, ¿no? Muy bien. Y otros fines diversos como los cosméticos, algunos detergentes, los jabones, el aceite de coco, de jojoba, de palma o de uva, ¿no? Importantísimo. Tenemos que todos estos aceites siempre van a estar normados, ¿ya? ¿Por quién? Por el Códex Alimentario. Siempre el Códex Alimentario, pues son alimentos, ¿no? Y esto está también observado, regido, normado por todo lo que viene a ser prácticamente la OMS y la FAO, ¿no?, que es de los alimentos, la Organización de los Alimentos. Nosotros tenemos en cuenta un códex alimentarios en el cual también tenemos que ver las cantidades, ¿no? Cuando hacemos un análisis químico, un análisis organoléptico o uno físico-químico, ¿no? Tener en cuenta los parámetros que marca, pues, este códex alimentario, ¿no? Y justamente esto tiene mucha relación con el apoyo de la IUCU, que viene a ser la Organización Internacional de Uniones de Consumidores, o la AOAC, que siempre lo van a ver. Cuando tratan incluso de plantas medicinales de uso comestible o frutos, siempre ustedes tienen que buscar cómo apoya esta Asociación de Químicos Analíticos Oficiales. En muchos de los papers o journals que van a leer ustedes, sí, la AOAC definitivamente va a estar en la mayoría de artículos. También tenemos a la Organización Mundial de Comercio, a la Federación Internacional de Lechería, la FIL, al ILSI, que es el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, y el ISO, ¿no?, 14000, que es de los alimentos, que es la Organización Internacional de Normalización. Tenemos para esto muchos certificados o normas, códex, ¿no?, que justamente estos certificados tienen una validez, miren, desde 1999 hasta ahora, sigue en vigencia, ¿no?, rige. Y justamente se aplica para todo lo que viene a ser vegetales comestibles.
La definición de qué es un aceite vegetal comestible es que son productos alimenticios constituidos principalmente por glicéridos de ácidos grasos, ¿no?, obtenidos únicamente de fuentes vegetales y que podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como fosfáticos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en la grasa o en el aceite, ¿no? Y tenemos otros tipos de extracciones de otros, de muchas especies vegetales, ¿no?, que no necesariamente pues vienen a ser un fruto, sino puede ser cualquier parte aérea incluso del vegetal, como el aceite esencial de ylang ylang, que viene a ser prácticamente, este aceite no lo tenemos acá, ¿no? Este aceite prácticamente no lo venden acá, ¿no? Sin embargo, otros sí lo podemos nosotros conocer, como por ejemplo del anís estrella, ¿no? O sea, el aceite que no tenemos aquí, Este de acá. es en base a... Esta planta de acá se llama Conagra oderata. Ya no la tenemos acá, pero su nombre común es ylang ylang, es asiática. Sí, y esto, por ejemplo, es, ¿no?, tranquilizante, sedante, eufórico, pero no lo conocemos acá como especie. O sea, no tiene un nombre que puede ser común acá en Perú. No lo tenemos, ni siquiera introducido. Pero estos son algunos ejemplos que han puesto, ¿no? Lo que sí tenemos acá definitivamente es el anís estrella, que lo usamos pues en diferentes formas, ¿no? El anís estrella, bueno, es revitalizante, diurético, calorífico, digestivo, pero hay que tener algo en cuenta, que el anís estrella no se usa varios de lo que vienen siendo los frutos, ¿no?, porque es también muy fuerte. El anís estrella definitivamente es una planta que es calórica. Hay plantas que te aumentan bastante la temperatura y hay otras que simplemente son muy frescas. Esta no es fresca, esta es energizante. Entonces no se puede poner muchos frutos, porque definitivamente a las personas que sufren de la presión alta les va a estimular demasiado, ¿no?, y su peritactismo va a elevarse. Entonces hay que tener mucho cuidado, a diferencia, por ejemplo, de esta bergamota, ¿no?, que actúa muy parecido a lo que viene a ser el limón, que es también hipotensor, ¿no?, y eso hay que tener en cuenta. En este caso, esta bergamota lo usan como ansiolítico, estimulante, ¿no?, aroma infantil, desodorante, entre otros, ¿no? Y este tampoco no lo tenemos acá, que es un desinflamante potente, dice. No lo conozco, esta planta, ¿sí? Es muy parecido a una mora, pero no lo tenemos tampoco acá, en el Perú. Y este de acá, este aceite de la Ravensara, también este de acá sí es de Europa, ¿sí? ¿Por qué todos estos aceites se presentan acá? Miren, el clavo, la albahaca, el geranio, que sí los conocemos. Nosotros sabemos que dentro de todas estas especies, estamos viendo, tienen muchas actividades terapéuticas, pero hay que tener en cuenta, son aceites esenciales con una actividad terapéutica homeopática. Ninguno de ellos es esto para poder decir dosis, sino concentración. Siempre concentración. Cuando es todo de especies, 2% de concentración, 1% de concentración. No, en este caso todos son concentrados de aceite esencial. No son, ¿se recuerdan cuando extrajimos nosotros del clavo de olor? Hemos tenido hidrolato, que con eso nos ha salido muy bien los resultados, porque también tenían algunos componentes de terpenos, el hidrolato, el agua, ¿no? Sin embargo, vimos casi nada, todo transparente, como unas 2 gotículas nomás de aceite, porque
tanto tiempo nos llevamos armando el equipo, ¿no? Que en extraer la muestra realmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del geranio, nosotros sí tenemos geranio acá, y el geranio, tengan en cuenta, es especialmente antiinflamatorio. Las hojas de geranio son antiinflamatorias. Muy, muy buenos, son muy buenos. El geranio se muele todo, ¿sí? Con flores, hojas, se muele todo y se pone como en plasto. Es una maravilla, es antiinflamatorio. Una crema. No, de forma natural, en plasto. Ajá. Ah, claro, se pone y tienes que taparlo con una tela, ¿no? Es para los edemas, bolsas en los ojos, entre otros, ¿sí? Lo que viene a ser el aceite esencial de albahaca, acá en el Perú lo usamos, la albahaca, como un antiparasitario, ¿sí? Y acá le dan la acción de fungicida, bactericida, ¿no? Y para tipos de dolores, antidepresivo, ¿no? Es importantísimo. Pero todos estos aceites esenciales, lo que debemos de tener en cuenta es que si a la primera, como son aceites esenciales, si a la primera nosotros tenemos esto para poder comprobar, ¿no? Si es acá en el dorso de la mano o en la parte de acá del antebrazo, lo podemos probar, nos echamos una gotita y lo esparcimos. Si se nos forma una alergia, definitivamente no es aceptado por nuestro organismo, porque todos estos aceites son de uso tópico. Y como tiene una determinada concentración, entonces primero hay que probarlo. Si tiene alguna reacción o no sale ninguna reacción, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta. Ya sabemos que ninguna planta medicinal es inocua. En cuanto al control de calidad, habíamos visto los análisis sensoriales, ¿no? De lo que vienen a ser organolépticos. Análisis sensoriales o organolépticos es similar, ¿ya? Donde se determina el olor, sabor, color y apariencia. Hago nuevamente hincapié en la apariencia, por favor. El color, importa el color del aceite. Cuando lo extraemos, sí importa el color, ¿ya? La apariencia, que eso se va oscureciendo porque lo dejamos sin tapita y se va oxidando, se va ranceando. Al final, cuando un aceite tenemos muy amarillito y después lo vamos a tener medio anaranjado, ya está oxidado, está con un ranciamiento y ya está haciendo una lipoperoxidación que no va a ser adecuada para nuestro consumo. Eso también va a raíz que entra el vapor, ¿no? Porque los demás están acostumbrados a hacer eso y al entrar el vapor también se rancea el aceite. Todo, pues todo, la misma cocina está contaminada, está muy cargada en los vapores, claro, hacemos servir todo. En los análisis físicos tenemos en cuenta la densidad, viscosidad, la refracción, el punto de fusión. Y en los análisis químicos, sí, los análisis, todo lo que viene a ser índice, ¿no? Índice de acidez, saponificación, éster, yodo, peróxidos y saponificación. No se olviden estos análisis para estudiarlos. ¿Qué vienen a ser estos análisis sensoriales en cuanto al olor? ¿No? Que tiene que ser característico, ligero, no desagradable, peculiar a la semilla o al fruto del cual está siendo extraído, ¿no? Exento de olores extraños o rancios, porque se huele, inmediatamente huele cuando está malogrado el aceite. El sabor, no desagradable, ¿no? Incluso las frituras son mucho más claritas, ¿no? A menos de que sean esas papas embolsadas, que tienen sulfitos, ¿no? Otros tienen hipocloritos, también tienen 0.001%, por eso es que están blancos. No sé si ustedes se dan cuenta, en las pollerías les llevan por bolsas, y el líquido es medio amarillo, medio amarillito, ¿no? ¿Qué es el líquido, por favor? El que le pone a la papa. Por eso, es sulfitos
sulfitos, son sulfitos de sodio o benzoato de sodio, ¿sí? Muy al 0.005%, simplemente es para que lo tenga estabilizado. Por eso es de que, y también ello lo deshidrata. Por eso es de que cuando ya entra a fritura, al momento de freírlo está súper rico, crocantito. Pero cuando yo lo guardo, o un rato, después está chicloso, porque perdió todo su almidón, está deshidratado, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? En cuanto a la apariencia, el líquido debe ser transparente y libre de cuerpos extraños. Se debería guardar a 20 grados centígrados, pero en la cocina siempre hay más de 38, 40, ¿sí? El color se determina mediante el método de Lovibond. ¿Qué es ese método? Prácticamente este método consiste, ¿no? Es de lecturas de colores rojo, amarillo, azul, neutro, entre otros, ¿no? Va a depender del tipo de aceite, va a depender muchísimo, ¿no? Entonces el tintómetro de Lovibond, ¿qué es lo que va a medir? El color de los aceites y las grasas vegetales. Va a depender de qué tipo de aceite para que me dé este tipo de lecturas con un estándar determinado, ¿sí? También se puede medir en este método de Lovibond, también puede medirse todo lo que vienen a ser los sebos, las grasas vegetales, sebos también. Bien, en un análisis físico-químico tenemos a la densidad, ¿no? Que se simboliza por esta letra griega Rho, ¿no? Principalmente, donde esta densidad prácticamente va a determinar, ¿no? Cómo está conformado este aceite, ¿no? Si tiene mayor cantidad de lo que viene a ser enlaces saturados o insaturados. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder determinar la densidad, donde la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Y todo esto expresado en gramos por centímetros cúbicos. En cuanto al alómetro, es un instrumento que sirve para medir la densidad de los aceites, ¿no? Importantísimo, que permite la medida directa de la densidad relativa, ¿sí? Esto no es necesario, como la semana pasada les dije, que se lo aprendan, porque a medida que ustedes se dan control de calidad de aceites esenciales, ya ustedes tienen que contar con una tabla, ¿no? El cual está normado. ¿Y quién da la norma? El Códex Alimentario, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta. Para cada aceite, de maní, babasú, coco, semilla de algodón, ¿no? También tenemos al pignómetro, que es un aparato que permite la medida precisa de esta densidad de aceites y otros líquidos, ¿no? ¿Qué es este pignómetro? Es un recipiente calibrado con el que se puede pesar un volumen de líquido con mucha precisión, ¿sí? Entonces esto, por comparación entre la masa del pignómetro lleno de agua destilada, de la que se conoce con gran precisión su densidad, a la temperatura de la experiencia y la masa del pignómetro lleno con un líquido. ¿Y qué podemos calcular nosotros? Esa densidad. En cuanto al índice de refracción, por favor, lo que se tienen que recordar es que es un indicador de pureza del aceite. ¿No? El índice de refracción es un indicador de pureza del aceite, ¿sí? ¿Y qué es lo que mide precisamente este índice de refracción? Si el aceite está en cis o trans. Si está en trans, ¿lo podemos consumir? No, porque ya está ranciado, ¿no? Muy bien. Y eso influye muchísimo en lo que viene a ser a que pueda dañar algún alimento con el cual yo voy a tener que ponerlo a cocción, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Cuando mucho humo sale del aceite,
ya se echó a perder. ¿Sí? Toda fritura, todas las frituras tienen que ser, se demora, pero no se debe de poner mucha temperatura. Si se fríe, al final es lento, se fríe muy bien, lento, o sea, con un fuego bajo, moderado, no solo que se demora. Tenemos algunos índices de refracción de algunos aceites vegetales, ¿no? Como por ejemplo del aceite de maní, que va entre 1460 a 1465, este es un parámetro, ¿no? El aceite de mostaza de 1461 a 1469 y así, cada uno de estos también. Que ustedes lo aprendan, esta tabla también no es necesario, porque esto cuando ustedes practican o hacen control de calidad definitivamente sí es importante. En cuanto a la viscosidad, ¿no? Es un factor que determina la calidad global y la estabilidad del sistema alimentario. Por lo tanto, la viscosidad es importante para la calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la viscosidad disminuye ligeramente con mayor grado de insaturación y aumenta rápidamente con la polimerización, o sea, mayor cantidad de lo que vienen a ser enlaces, ¿no? En dobles enlaces. Entonces, para eso también, ¿qué es lo que tenemos? Un viscosímetro de Oswald y un viscosímetro de Seibold. Ambos con diferentes, ¿no?, capacidades en cuanto a lo que viene a ser el grado de insaturaciones. Cuanto mayor grado de insaturaciones, definitivamente mayor estabilidad del aceite, mejor para nuestro organismo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto, por ejemplo, no podemos llevarlo a temperaturas muy altas como al aceite de olivo, al aceite de girasol, ¿no? Temperaturas muy altas, no se degrada y se satura, entonces ya no, la viscosidad también disminuye. En cuanto al punto de fusión, ¿no? También, miren, en cuanto al punto de fusión, lo más importante es que acá, ¿no? Lo más importante, ya sabemos que todos estos son unidades que están prácticamente unidos por fuerzas de Van der Waals, ¿no? Con átomos de cadenas vecinas, uno sobre otro, porque terminan, ya sabemos, en grupos carboxilados, ¿no? Entonces, el número de estos enlaces además está relacionado directamente con la longitud de la cadena. Cómo va a estar prácticamente cada uno de ellos, si forman, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos dobles enlaces insaturados. Si son insaturados de dos enlaces, o es uno solo saturado de un solo enlace. Sí, entonces, ¿qué es lo que este punto de fusión? La parte más importante es que los ácidos saturados tienen puntos de fusión más altos que los insaturados. O sea, ¿qué quiere decir? Que los ácidos grasos saturados soportan temperaturas mucho más altas que los insaturados que se degradan. ¿Está bien? ¿Está bien la idea? Los ácidos grasos saturados de cadena de simplemente esto, a ver, enlace simple, un solo enlace, son ácidos grasos saturados. Estos soportan altas temperaturas, su punto de fusión es más alto. En cambio, los ácidos grasos de doble enlace, ¿sí?, sus puntos insaturados, su punto de fusión debe ser de la temperatura más baja, si no se degradan. Ya.
Entonces tenemos, ¿no? El punto de fusión es la temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido, se funde, ¿no? Ahí tenemos el tubo de Curie que vimos la semana pasada, la muestra capilar y el aparato de Michel-Young, ¿se recuerdan? Ya, entonces, el punto de fusión aumenta a medida que las insaturaciones disminuyen. ¿Está bien? Lo mismo. Claro, aumenta cuando disminuye. Muy bien. Acá hay un video muy bonito.